llegaste, pero me alegra que estés. Bienvenido a Froicas más allá de las páginas. Les saluda Froilán. Hoy apaguen un poco las luces, porque entramos a una historia con castillos, misterio y un personaje que da un poquito de miedo, pero no tanto. Hoy hablamos de Froilán y el vampiro. La charla es con Beatriz Fuentes y viene muy interesante. Hola, mi pequeño Froilán, me da mucho gusto estar otra vez contigo. Beatriz, bienvenida. Este libro tiene algo muy especial. Juega con lo tenebroso, pero sin asustar. Venimos de Froilán y el tesoro, una aventura de exploración. ¿Por qué después de un tesoro decidiste llevarme a un castillo a conocer a un vampiro? Bueno, esta no fue una decisión caprichosa ni una búsqueda de peligro o miedo. Fue el siguiente paso de una aventura que en realidad escondía un encuentro cuidadosamente preparado con un personaje súper especial. Lo que parecía una simple excursión turística terminó convirtiéndose en la oportunidad de descubrir que las apariencias engañan, que detrás de las leyendas más inquietantes pueden existir personajes mucho más complejos de lo que cualquier persona imagina. Tú y tus amigos aceptaron este viaje porque les prometía castillos, misterio y una experiencia diferente junto con toda la pandilla. Sin embargo, una vez allí, comprenden que el verdadero motivo no era contemplar las ruinas antiguas ni perseguir historias de fantasmas, sino la de conocer a alguien que llevaba mucho tiempo esperando compañía. Ese encuentro transformó el miedo inicial en curiosidad, la desconfianza en amistad y la historia de terror en una experiencia inesperadamente entrañable. Por eso, después del tesoro, llevarte a ti y a tus amigos al castillo no se trataba de un simple viaje de vacaciones, sino en descubrir un secreto vivo escondido detrás de una leyenda y demostrar que incluso los personajes más temidos pueden convertirse en grandes amigos cuando se les conoce de verdad. ¿Entonces da miedo o qué? No, bueno, un poquito, pero la sensación que te da es diferente. Yo prefiero mejor que cada lector la descubra, porque si yo te digo una, tal vez alguien que la lea va a sentir una cosa diferente. Entonces, cada uno, acuérdate lo que te he dicho siempre, cada persona lee un libro diferente, aunque sea el mismo libro, cada persona va a leer un libro diferente. Y como lector se siente un cambio de tono. Más misterio, más humor, más imaginación. ¿Querías mostrar que mis amigos y yo podemos enfrentarnos a lo desconocido sin perder nuestra esencia? Sí, y de forma muy clara. Porque la historia plantea que ustedes pueden enfrentarse a situaciones que desafían sus expectativas, sus temores y sus prejuicios sin dejar de ser quienes son. Lo interesante es que ninguno cambia su personalidad para adaptarse a lo desconocido. En tu caso, empiezas a mostrar las primeras pinceladas de crecimiento evidente, esa característica tuya del liderazgo y tu disposición a comprender antes de juzgar. Tolly mantiene su confianza y sentido del humor. Oscar sigue reaccionando de manera impulsiva ante las sorpresas. Y Olaf nunca deja de expresar sus miedos con total sinceridad y su incontenible apetito, que más que grotesco es gracioso. Cada uno afronta la experiencia desde su propia naturaleza. Esta aventura sugiere que el verdadero valor no consiste en no sentir miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Tú y tus amigos no se convierten en héroes distintos de sí mismos, ni abandonan sus rasgos característicos. Por el contrario, son precisamente esas cualidades las que les permiten relacionarse con lo desconocido, descubrir nuevas perspectivas y vivir una experiencia que termina siendo mucho más rica de lo que esperaban. En ese sentido, el mensaje es contundente. Enfrentar lo extraño o lo inesperado no exige renunciar a la propia identidad.
tú y tus amigos demuestran que se puede crecer, aprender y ampliar la mirada del mundo sin perder la esencia que los define. Hablemos del origen. ¿De dónde surge la idea del vampiro? Bueno, la idea del vampiro surge como una herramienta narrativa para tomar una figura universalmente asociada con el miedo y convertirla en un vehículo de exploración sobre las apariencias, los perjuicios y las expectativas. Además, aquí, entre paréntesis, pero no le digas a nadie, ay, a mí siempre me han encantado los vampiros, ¿eh? No, para nada los hombres lobo, pero los vampiros sí. Bueno, sí, pero no digas a nadie. Bueno, y en este caso, en lugar de presentar al vampiro únicamente como una amenaza, esta aventura parte de un concepto mucho más interesante. ¿Qué ocurriría si aquello que todos consideran aterrador no fuera exactamente como lo imaginan? A partir de esa premisa, el vampiro se convierte en el símbolo de lo desconocido, de aquello que provoca temor antes de ser comprendido, y que su origen dentro del cuento también está ligado al gusto por los castillos, las leyendas antiguas y los personajes clásicos del imaginario fantástico. El vampiro reúne todos esos elementos: misterio, tradición, aislamiento y una poderosa carga simbólica. Es una figura que inmediatamente despierta curiosidad y expectativa tanto en ti y tus amigos, igual que en los lectores. Pero más allá del folclore o del terror, la idea nace del interés por humanizar lo extraordinario. El vampiro funciona como un puente entre dos mundos, el de las leyendas que asustan y el de las personas que al acercarse descubren que la realidad suele ser más compleja que los rumores. Por eso, el origen de la idea del vampiro no está en crear un monstruo, sino en utilizar uno de los mitos más reconocibles de la cultura popular para hablar de algo que es profundamente humano: la necesidad de mirar más allá de la primera impresión antes de decidir quién es realmente alguien. ¿Tenías claro que este no sería un vampiro tradicional? Sí, por supuesto que sí. Eso estaba definido desde el inicio. La construcción del vampiro no está orientada a reproducir una figura clásica del chupasangre, sino a jugar deliberadamente con las expectativas que esa figura genera. La historia prepara al lector para imaginar un ser temible, rodeado de leyendas, castillos, rumores y una atmósfera inquietante. Sin embargo, el interés de la historia no está en confirmar esos temores, sino en cuestionarlos. Por eso el vampiro funciona menos como un antagonista tradicional y más como una oportunidad para explorar la distancia que existe entre lo que se cree y lo que realmente es. Esta aventura tiene la intención clara de tomar un arquetipo muy conocido y darle un giro propio. No para parodiar ni para eliminar por completo su aura de misterio, sino para mostrar una faceta inesperada que mantenga viva la curiosidad. Este vampiro conserva elementos que lo vinculan a la leyenda vampírica, pero su identidad no queda limitada por ella. En ese sentido, la pregunta nunca fue cómo hacer un vampiro clásico, sino cómo sorprender al lector con alguien que carga con el peso de esa leyenda y aún así resulta distinto. Esa decisión le da personalidad propia al personaje y convierte el encuentro con él en algo mucho más memorable que una simple confrontación con un monstruo tradicional. Y vaya que sí fue muy sorprendente, ¿Verdad? porque justo este vampiro no encaja del todo con el estereotipo. ¿Era importante romper con la imagen clásica del vampiro malo? Sí, sí, como te mencioné anteriormente, no solo era importante, es el corazón mismo de la propuesta de esta aventura. La figura del vampiro llega a la imaginación colectiva cargada de sombras,
amenazas y obviamente peligro. Basta mencionar su nombre para que aparezcan de inmediato una serie de imágenes preconcebidas y horrorosas. Precisamente por eso, romper con esa imagen clásica permite que la historia explore un territorio más interesante que el simple enfrentamiento entre héroes y monstruos. Al desafiar el estereotipo, el cuento invita a los lectores a cuestionar la facilidad con la que juzgamos aquello que desconocemos. El vampiro deja de ser únicamente una criatura destinada a provocar miedo y se convierte en un personaje capaz de motivar preguntas, crear sorpresa y además reflexión. Su presencia te obliga a ti y a tus amigos y también al lector a reconsiderar lo que creían saber sobre vampiros. Literariamente, esa decisión enriquece la historia porque sustituye la previsibilidad por el descubrimiento. Un vampiro tradicional cumple una función conocidísima. Un vampiro que escapa a los moldes establecidos abre la puerta a matices, contradicciones y posibilidades narrativas muchísimo más amplias. Por eso, romper con la imagen del vampiro malo no es un accesorio, sino una declaración de intenciones. Esta aventura sugiere que las leyendas pueden esconder verdades inesperadas y que en ocasiones lo más extraordinario no es encontrar un monstruo, sino descubrir que la realidad es más compleja que el mito. Este libro introduce algo muy interesante, el miedo. Pero es un miedo amable. ¿Por qué crees que a los niños les gusta sentir miedo cuando saben que están a salvo? No creo que sea miedo lo que les gusta sentir, más bien es la sensación de seguridad que se convierte en una forma de aventura. Los niños disfrutan acercarse a aquello que parece oscuro o misterioso, siempre que sepan, en el fondo, que existe un lugar seguro al que pueden regresar. Es la misma emoción que provoca una historia contada bajo una manta, una sombra detrás de la puerta o un ruido extraño en la noche cuando está lloviendo. El corazón se acelera, la imaginación se despierta y cada página promete un descubrimiento, pero sin que exista un peligro real. En una historia como la del vampiro, el miedo no actúa como una amenaza, sino como una invitación a explorar el particular motivo de que este cuento esté ambientado en un castillo, que esté rodeado de sus leyendas y de personajes que surgen de las pesadillas, pero dentro de un espacio donde la curiosidad siempre es más fuerte que el terror. El lector puede sentir escalofríos y al mismo tiempo disfrutar de ellos. Además, el miedo amable tiene una virtud especial. Permite a los niños ensayar la valentía. Les ofrece la oportunidad de enfrentarse a lo desconocido desde la comodidad de la ficción, de acompañar a personajes que avanzan pese a sus dudas y de descubrir que muchas veces aquello que más asusta es también aquello que más sorpresas esconde. Por eso, tus aventuras suelen ser tan atractivas. No buscan asustar para alejar, sino para acercar, transformar el temor en curiosidad, la inquietud en asombro y la oscuridad en un territorio donde todavía es posible encontrar amistad, humor y sorpresa. Ahí reside su magia, porque permiten todos tus libros sentir el vértigo del misterio mientras una mano invisible recuerda al lector que está completamente a salvo. Qué impresionante. ¿Verdad que sí? Te digo que todos tus libros son extraordinarios. Sí, sí, lo son. ¿Cómo lograste ese equilibrio entre misterio y tranquilidad? Ah, fíjate que fue una decisión de permitir que el misterio habitara en el escenario del libro,
pero no en el corazón de la historia. La atmósfera está construida con elementos que despiertan inquietud, como los lugares cargados de leyendas, personajes rodeados de rumores, silencios, sombras y preguntas sin respuesta. Todo invita al lector a sentir que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Sin embargo, junto a cada uno de esos elementos aparece una fuerza contraria, como la amistad, el humor, la curiosidad y la confianza entre los personajes. El misterio surge de lo que no se conoce. La tranquilidad se produce de la forma en que los protagonistas lo van descubriendo poco a poco. Aunque avanzan hacia lo inesperado, nunca pierden la capacidad de sorprenderse, de conversar, de bromear o de acompañarse mutuamente. Esa combinación impide que la tensión se transforme en angustia. Y el secreto está en sugerir más de lo que se afirma. El lector percibe el eco de antiguas leyendas y siente la promesa de un peligro posible, pero la narración nunca abandona su tono cálido. La oscuridad existe, sí, pero siempre iluminada por una chispa de fantasía. Por eso, en Froilán y el vampiro, se puede hablar de castillos, espectros y criaturas nacidas de la imaginación sin dejar de ser una lectura reconfortante. El misterio abre la puerta, la tranquilidad invita a cruzarla y es precisamente en el umbral donde conviven el escalofrío y la sonrisa que la historia va a encontrar el tono para continuar sorprendiendo a los lectores. Froilán y el vampiro enseña que lo desconocido no siempre es peligroso. ¿Ese era uno de los mensajes centrales? No es el mensaje central, pero sí uno de ellos. La historia se construye sobre una tensión muy humana, el temor que sentimos ante lo que no comprendemos. Desde el inicio, lo desconocido se presenta envuelto en rumores, símbolos y expectativas que invitan a imaginar peligros. Sin embargo, la historia no se conforma con alimentar ese temor, lo examina, lo cuestiona y lo transforma. Lo valioso es que Froilán y el vampiro no afirma que todo lo desconocido sea inofensivo. Su planteamiento es más profundo. Enseña que el miedo por sí solo no es una forma fiable de conocer la realidad. Muchas veces son las historias que contamos, las apariencias o las ideas preconcebidas las que construyen barreras entre nosotros y aquello que aún no entendemos. A través de la curiosidad, el diálogo y la experiencia directa, los personajes descubren que la verdad suele ser más rica y más compleja que la leyenda. Lo desconocido deja de ser un muro para convertirse en una puerta. Por eso, uno de los mensajes esenciales de Froilán y el vampiro es que el encuentro vence al prejuicio, que antes de temer conviene conocer y que en ocasiones aquello que desde lejos parece motivo de alarma puede terminar revelándose como una de las experiencias más memorables y valiosas de la vida. También vemos cómo cada uno de mis amigos y yo enfrentamos el miedo de diferente manera. ¿Cuál era el objetivo de eso? Lo principal era mostrar que el miedo no tiene una sola voz. En muchas historias, los personajes reaccionan de manera similar ante el peligro o el misterio. Aquí, en Froilán y el vampiro, en cambio, cada uno de tus amigos y tú se convierten en una expresión distinta de una misma emoción. Uno enfrenta la incertidumbre con curiosidad, otro con hambre, otro con sobresaltos evidentes y otro con una cautela casi instintiva. Ninguna de esas respuestas es presentada como correcta o incorrecta. Simplemente son maneras humanas, o en este caso profundamente froilanescas, de relacionarse con lo desconocido. Esa diversidad cumple con una función literaria importante. Permite que distintos lectores se reconozcan en la historia. Algunos se identificarán con quien avanza pese a las dudas, otros con quien necesita tiempo para sentirse seguro,
Algunos más con quien intenta disfrazar el miedo con bromas o gestos de valentía. Además, mostrar reacciones diferentes enriquece el relato porque convierte el miedo en una experiencia compartida. No es un obstáculo que cada personaje deba superar por separado, sino una emoción que el grupo atraviesa unido. La amistad se vuelve entonces tan importante como la aventura misma. Cada uno aporta algo distinto para que los demás puedan seguir adelante. En el fondo, Froilán y el vampiro sugiere una idea sencilla pero súper poderosa. El valor no consiste en reaccionar, todos igual ante el miedo. El verdadero valor consiste en seguir avanzando siendo fiel a la propia naturaleza. Y precisamente por eso, cada uno de tus amigos y tú enfrentan la incertidumbre de una manera distinta, porque la historia celebra la individualidad de sus personajes y demuestra que existen muchas formas legítimas de ser valiente. Más allá del castillo y el vampiro hay mensajes muy claros. ¿Qué valores querías trabajar en este libro? Más allá de la aventura, el misterio y los escenarios extraordinarios, este libro está construido sobre una serie de valores profundamente humanos que laten debajo de cada acontecimiento. El primero es la apertura hacia lo desconocido, no como una invitación a la ingenuidad, no, sino como un llamado a mirar más allá de las apariencias. La historia sugiere que el mundo es demasiado complejo para ser reducido a prejuicios y que comprender siempre es más valioso que juzgar desde la distancia. También destaca el valor de la amistad como una fuerza capaz de acompañar incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Los personajes no avanzan porque sean invencibles, avanzan porque permanecen juntos. La confianza mutua, el apoyo y la aceptación de las diferencias son el verdadero refugio que encuentran durante el viaje. Otro valor fundamental es la empatía. La narración parece recordar que detrás de cada leyenda, de cada rumor y de cada rostro que consideramos extraño, existe una historia que merece ser escuchada. Comprender al otro requiere tiempo, atención y la disposición de abandonar certezas sin comprobar. Asimismo, Froilán y el vampiro trabaja la valentía auténtica, no esa que se presume de la ausencia del miedo, sino la que sigue caminando mientras el corazón late más rápido. El coraje que presenta la historia es imperfecto, humano y cercano. Nace de la decisión de avanzar a pesar de las dudas. Y finalmente, hay una defensa luminosa de la individualidad. Cada personaje siente, piensa y reacciona de manera distinta, y precisamente en esa diversidad reside su fortaleza. En Froilán y Vampiro no se premia la uniformidad, sino que se celebra la autenticidad. Por eso, el castillo y el vampiro son solo una puerta de entrada. Lo que realmente permanece al cerrar el libro es una convicción mucho más profunda de que la amistad vence el prejuicio, que la empatía ilumina lo desconocido y que la verdadera valentía consiste en abrir el corazón allí donde otros solo ven motivos para temer. Como lector uno se da cuenta de que el verdadero miedo no siempre está donde creemos. Hora de relajarnos un poco. Beatriz, responde rápido. ¿Castillo antiguo o casa embrujada? Castillo antiguo, ¿Murciélagos o gatos negros? gatos negros, ¿Misterio de noche o aventura de día? misterio de noche, ¿Personajes raros o personajes predecibles? personajes raros, ¿Miedo que se supera o miedo que se enfrenta? miedo que se supera. Confesión felina. Este libro me recordó que muchas veces tenemos miedo de lo que desconocemos. Beatriz, ¿crees que la literatura infantil ayuda a nombrar y manejar los miedos? Sí, definitivamente es así. Y quizá esa sea una de las funciones más valiosas de la literatura infantil, ¿sabes?
Los miedos que habitan durante la infancia rara vez tienen un nombre preciso. A veces son sombras, ruidos, ausencias o preguntas para las que todavía no existen respuestas. La literatura ofrece un rostro, una voz y una forma. Al convertir el temor en un personaje, una aventura o un misterio, lo vuelve visible y aquello que puede mirarse también puede comprenderse. Pero la gran fuerza de los cuentos infantiles no está en eliminar el miedo, sino en enseñarle al niño que puede convivir con él. Las historias permiten recorrer bosques oscuros, cruzar puertas desconocidas y encontrarse con criaturas inquietantes sin abandonar nunca la seguridad de una página. Son un territorio de ensayo para manejar las emociones. En ese sentido, la literatura infantil actúa como un espejo y como una lámpara. Es un espejo porque refleja inquietudes que muchos niños creían vivir en soledad y es una lámpara porque ilumina caminos para atravesarlas. Les dice sin necesidad de sermones que sentir miedo es natural y que el valor no consiste en no temblar, sino en seguir adelante aun cuando las piernas tiemblan. Además, los mejores relatos suelen revelar una super verdad. No todos los monstruos son lo que parecen. A veces el miedo nace de la imaginación, de los rumores o de aquello que aún no conocemos. Descubrirlo amplía la mirada del lector y le enseña que la realidad suele ser más rica y más amable que sus temores. Por eso la literatura infantil no solo entretiene, también acompaña, toma emociones inmensas y les da forma para que quepan en las manos de un niño. Y al hacerlo, transforma el miedo a la oscuridad sin nombre en una historia que puede ser comprendida, enfrentada y en ocasiones incluso abrazada y superada. ¿Qué tipo de miedo te parece importante trabajar aquí? El miedo que se trabaja no es el miedo al peligro real, sino el miedo a lo desconocido. Es ese temor antiguo que nace antes del encuentro, el que se alimenta de rumores, de imaginaciones desbordadas y de las historias que construimos cuando todavía no conocemos la verdad. Es ese tipo de miedo que todos experimentamos alguna vez frente a una persona distinta, a un lugar extraño o a una situación que escapa a nuestro entendimiento. Froilán y el vampiro se enfoca en ese instante en que la imaginación corre más rápido que la realidad, cuando una sombra parece más grande de lo que es, cuando una leyenda pesa más que los hechos y cuando el corazón dicta conclusiones antes de que los ojos hayan tenido tiempo de observar. Lo fascinante de este libro es que no se trata de ridiculizar el miedo. Al contrario, la historia lo reconoce como una emoción legítima. Le concede espacio, voz y presencia, pero también muestra que el miedo no debe de convertirse en juez. Puede advertirnos, puede protegernos, pero no debería decidir por nosotros quién merece confianza y quién no. Desde un punto de vista literario, el libro trabaja un miedo profundamente universal. Me refiero al temor de cruzar una puerta y de descubrir qué hay al otro lado, porque la infancia está llena de puertas semejantes, nuevas amistades, nuevos lugares, nuevas experiencias, y cada una de ellas exige un pequeño acto de valentía. Por eso, el miedo que atraviesa la historia no es el de los monstruos, es algo mucho más cercano y significativo. Es el miedo a aquello que aún no comprendemos. Y la gran revelación que propongo es muchas veces que detrás de nuestras mayores inquietudes no se encuentra una amenaza, sino una oportunidad para descubrir algo extraordinario. Algunos datos interesantes de Froilán y el vampiro, aparte de los muchos que ya has dicho, introduce el terror amable en la serie. Rompe estereotipos clásicos. Es uno de los libros más divertidos de la serie 2, o incluso de toda la serie. Hemos especulado sobre el aspecto del vampiro, pero ¿qué animal es? Es un conejo blanco y desde ahí ya rompimos el prototipo del vampiro. ¿Y cómo se llama?
Se llama Gustav von Brunnen. Y es un conde. ¿Es un conde? Sí. Y su nombre es muy interesante, pero ¿qué significa? Bueno, eso es algo que no puedo revelar. Solo te puedo decir que está relacionado conmigo. Ay, ¿por qué no? No, eso es un secreto de Estado. Algo tendremos que hacer para averiguarlo. Muy bien. ¿Hay algún otro detalle escondido que te encante de este libro? Sí, hay un detalle especialmente lindo que recorre toda la aventura de forma silenciosa. Y es que tú y tus amigos llegan esperando una visita vacacional y terminan encontrando algo completamente distinto a lo que imaginaban. Y no me refiero a un giro argumental concreto, sino a la idea que impregna toda la historia. Cada paso conduce hacia una dirección evidente, pero el verdadero corazón del viaje se encuentra en aquello que nadie fue a buscar. Esa sensación de descubrimiento transforma la historia en algo más profundo que una simple excursión o un encuentro extraordinario. También resulta encantador cómo este libro juega constantemente con el contraste entre la apariencia y la realidad. Los escenarios evocan antiguas leyendas, la atmósfera despierta expectativas muy precisas, los personajes reaccionan según lo que creen saber. Sin embargo, la historia se dedica pacientemente a demostrar que la realidad rara vez cabe dentro de los moldes de que la imaginación construye, porque algunas veces la sobrepasa. Otro detalle que me parece especialmente logrado y súper lindo es que el humor nunca destruye el misterio. Ambos caminan de la mano. Cuando la tensión aumenta, aparece una chispa de comicidad. Cuando la risa se instala, el asombro sigue presente. Ese equilibrio permite que el relato conserve una sensación de sorpresa permanente. Y mi detalle favorito es que nadie necesita convertirse en otra persona para que la aventura funcione. Tú y tus amigos conservan sus virtudes, sus rarezas, sus inseguridades y sus formas particulares de mirar el mundo. La historia no los premia por ser perfectos, los vuelve memorables porque son auténticos. En el fondo, hay un tesoro escondido entre las páginas que no tiene forma de castillo, ni de leyenda, ni de criatura fantástica. Es la idea de que las mejores aventuras no cambian quiénes somos, sino que nos permiten descubrir con mayor claridad quiénes hemos sido todo el tiempo. Esa es una sutileza que atraviesa el libro de principio a fin y que, una vez encontrada, resulta imposible de olvidar. ¿Tú cómo hubieras actuado en mi lugar? ¿Te hubieras desmayado? No, probablemente hubiera actuado como tú, hubiera querido saber, aunque me hubiera asustado, pero hubiera querido investigar más sobre la historia del vampiro, tal como lo hiciste tú. ¿Y este libro también incluye un armable? Sí, sí, tiene justamente el castillo del vampiro. ¿Te inspiraste en algún castillo en particular para este castillo? No, solo quería que fuera un castillo de aspecto medieval, pero no tomé ningún castillo real para construir el nuestro. Dato curioso que no sabías que necesitabas. La leyenda de los vampiros se hizo popular en Europa del Este en el siglo XVIII, cuando la gente intentaba explicar enfermedades que no entendía. El miedo también tiene historia. Ujú. Vamos con tu sección favorita, las preguntas del público. ¿Habrá más historias con criaturas misteriosas? Sí, sí. ¿Este es el libro más tenebroso? Ah, no. ¿Cuál será el más tenebroso? Mm, bueno, hasta ahorita no, ninguno. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, tenebroso no, pero sí es un poquito más tetricón y es de la nueva serie, de la serie 5, que está ya próximo a salir, que de hecho los vamos a presentar en la FIL los 3 nuevos libros. Es, es una, um,
espérame que se me fue la palabra, es primicia, primicia. Es primicia que vamos a presentar 3 nuevos libros en la FIL. Y uno de esos libros es el que yo considero que es el más tetricón de todos. ¡Qué miedo! Sí, no, sí, y ese tiene imágenes que sí están un poquito, no es que sean tétricas, están increíblemente buenas, pero por el contexto, por la historia, sí se vuelve un poquito tenebroso, pero ahí vamos a aprender otras muchas cosas. Entonces, es un libro sensacional. Y todo es adecuado para los niños. Claro que sí. ¿Cuál fue la parte más divertida de escribir este libro? En, fue jugar justamente con la imaginación del lector y desafiar página tras página aquello que el lector creía saber. Entre los escritores existe un placer especial en construir un escenario cargado de sombras, leyendas y presagios para luego ¡pam!, descubrir que la verdadera aventura no se encuentra donde todos esperaban. Esta historia de Froilán y el vampiro siembra preguntas, despierta sospechas y permite que la imaginación avance unos pasos por delante de la realidad, no para engañar, sino para recordar que las certezas suelen ser más frágiles de lo que creemos. También fue súper divertido explorar las distintas maneras en que cada personaje se relaciona con el miedo, porque el miedo rara vez se manifiesta de una sola forma. A veces es tiemblas, a veces bromea, a veces exagera y a veces se disfraza de valentía o llora despavorido. Ver a los personajes reaccionar desde sus propias fortalezas y debilidades convirtió cada escena en una fuente inagotable de humor, ternura y humanidad. Pero si hay algo que resultó especialmente divertido, fue tomar los elementos clásicos del imaginario fantástico, como los castillos antiguos, las criaturas legendarias, rumores inquietantes y atmósferas cargadas de misterio, y darles un giro inesperado. Jugar con los símbolos que todos reconocemos para demostrar que aún puede sorprendernos es uno de los mayores placeres de la literatura. Todo el libro nació de una pregunta que me parecía irresistible. ¿Qué sucede cuando el miedo y la curiosidad caminan juntos hacia el mismo punto? Y la respuesta es una aventura donde el asombro termina siendo más poderoso que el temor, donde las apariencias se vuelven un acertijo y donde el lector descubre, junto a los personajes, que algunas de las experiencias más extraordinarias comienzan exactamente en el lugar al que jurábamos que nunca iríamos. ¿Tú irías a un castillo de un vampiro encantado? Sí, sí, ¿Me llevas? sí, Y también sí, a mis amigos, aunque se desmayen. también. Nos llevamos una carretilla para el que se desmaye. ¿Cuál fue tu escena favorita de este libro? Bueno, hay 2 que son súper chistosas. Cuando Oscar se desmaya y el sapo mayordomo lo va arrastrando de una pata. O cuando Olaf saca toda su comida. Lo de siempre, que saca comida y comida y comida y comida de la microscópica mochilita. Y fíjate que un lector coincide contigo, su escena favorita es cuando despiertan a Oscar. Es que es chistosísimo eso. Vaya que es un libro sorprendente. Uh-huh. Otra pregunta que hace el público es que si vamos a seguir viendo a este maravilloso vampiro en las próximas historias. Sí, 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 sí. Es que se vuelve un gran amigo para mí y mis amigos. Sí. Para ir cerrando, ¿qué aporta Froilán y el vampiro a mi crecimiento dentro de la serie 2? Froilán y el vampiro aporta a tu crecimiento algo más profundo que una nueva aventura. Te permite ampliar tu mirada sobre el mundo. Obviamente, la compartes con tus lectores. Dentro de la serie 2, tú sueles avanzar impulsado por la curiosidad, pero en esta historia
esa cualidad alcanza una nueva dimensión. No se trata únicamente de descubrir lugares, resolver situaciones o de vivir experiencias extraordinarias. Aquí te enfrentas a la diferencia entre lo que se imagina y lo que realmente existe. Y esa es una de las lecciones más importantes que puede recibir un personaje. Lo que este libro añade a tu evolución es una comprensión más madura de la realidad. Aprendes que las apariencias son relatos incompletos, que las leyendas rara vez contienen toda la verdad y que conocer vale más que suponer. Esa transformación no ocurre mediante discursos, sino a través de la experiencia directa, que es la forma más poderosa de aprendizaje. También fortalece una de tus virtudes más valiosas, la capacidad que tienes de acercarte a lo desconocido sin renunciar a la empatía. Mientras otros podrían dejarse llevar únicamente por el terror o los prejuicios, tú conservas la disposición de escuchar, observar y comprender. Esa actitud te convierte en un protagonista más sólido y más consciente. Literariamente, este libro marca un paso súper importante porque tu crecimiento no se mide por lo que conquistas, sino por lo que comprendes. No sales de la historia siendo más fuerte en un sentido físico, sino tampoco en un sentido heroico, en el sentido tradicional, sino que sales con una mirada más amplia, más tolerante y más profunda de tu mundo. Y ahí reside el verdadero impacto de este libro dentro de la serie. Tú descubres que el mundo es mucho más complejo, sorprendente y maravilloso de lo que parece a primera vista. A partir de ese momento, cada nueva aventura deja de ser solamente una exploración de lugares extraordinarios y se convierte también en una exploración de las verdades ocultas detrás de ellos. Por eso, Froilán y el vampiro no solo hace crecer al personaje, lo hace evolucionar. Le enseña que la curiosidad abre puertas, pero que es la comprensión la que permite cruzarlas de verdad. Y no solo estoy creciendo yo, crecen mis amigos y crece el lector. Así es, porque todos van acompañándote. Es como una hermandad que ya creaste, no solo con tus amigos, sino con todos los lectores. Los lectores crecen contigo, aprenden de tus aventuras y te acompañan durante los trayectos. Froilán el vampiro nos enseña algo muy valioso. No todo lo que parece aterrador lo es. Y muchas veces entender es más poderoso que temer. Gracias, Beatriz, por crear historias que ayudan a los niños a mirar el miedo de frente y superarlo. Gracias a ustedes por acompañarnos en Froicast, más allá de las páginas. Déjenos en los comentarios qué personaje les dio más curiosidad en esta historia. Yo soy Froilán. Yo soy Beatriz. Hasta la próxima y gracias por este rato.